¿Qué tal? Bueno, espero que estés muy bien y bueno, voy a hacer este directo así improvisado que ni siquiera lo he anunciado para poder compartir pues algunas respuestas sobre muchas preguntas y dudas que están surgiendo con respecto a los grupos de meditación que van a arrancar en este mes de abril. Bueno, lo primero de todo es que, bueno, estos grupos nacen un poco por petición. Ya hace años estuve ofreciendo, bueno, hace muchos años ofreciendo grupos de meditación presencial antes de la pandemia, con frecuencia semanal y desde la pandemia era en online y estuve llevándolo durante 3 años, todos los días, de lunes a viernes, y el año pasado decidí parar. Pero bueno, parece ser que ha llegado la hora de reactivarlos en los dos formatos, tanto en presencial como en online. Así que bueno, te cuento un poquito la información práctica. Quizás la has podido ver ya por este mismo medio, has podido entrar en la página web donde está la información un poquito más especificada de cada uno de los grupos. En principio vamos a abrir el grupo de meditación online los martes de 8 a 9 de la mañana en horario canario, o sea que para quienes estén en península será de 9 a 10 de la mañana y van a ser sesiones, encuentros de 1 hora. Eso no significa que estemos durante toda la hora en práctica meditativa, sino que vamos a aprovechar el hecho de hacerlos un poquito más largos de lo que vienen siendo habitual las prácticas, que pueden durar entre 20 minutos y 40 minutos, para ir trabajando determinados aspectos que tienen que ver con la práctica y que tienen que ver con el ser humano en general y que las abordamos desde la propia práctica. Vamos a poder entrar en lecturas de diferentes tradiciones de conocimiento y de sabiduría y podremos dar un espacio final para compartir. Eso en el caso del grupo de meditación online. Hay personas de las que ya estuvieron que se reincorporarán y personas nuevas que van a entrar. Y el grupo de meditación presencial, ese no va a poder ser semanal porque como ya había muchos compromisos en el espacio de ocupación, pues vamos a hacerlo durante 3 viernes al mes. Es verdad que sí que vamos a tener las fechas, ya están de hecho en la página web de cada uno de esos viernes, por lo menos durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Ya después veremos si seguimos en verano en función de si las personas quieren seguir disfrutando de ese espacio, si haremos un parón o no. Y el horario va a ser en este caso un poquito más, de 1:15, va a ser desde las 6:15 hasta las 7:30. Y ahí, pues al ser presencial, vamos a poder tener prácticas de meditación no solamente en quietud, en silencio y guiada, sino también en movimiento, y también la fase de integración de la práctica la vamos a poder hacer con diferentes recursos, desde la escritura, desde la pintura. Bueno, ya iremos viendo porque la idea también es que todo surja de una manera orgánica, que es como mi experiencia me dice que las cosas funcionan bien, y también dependiendo de las necesidades que tenga cada grupo en su momento. Obviamente, si quieres te puedes incorporar a los dos grupos porque van a funcionar totalmente diferente y adecuado a las necesidades de cada uno. En el caso del presencial hay una cosa que sí te quiero comentar, porque justo hoy una persona me preguntaba que sin tener ningún tipo de experiencia previa en la práctica sí podía venir. Entonces mi recomendación es que no. ¿Por qué? Porque van a ser prácticas que van a tener cierto peso y sobre las que necesitas tener al menos un poco de instrucción previa, que para eso tengo yo el acompañamiento personalizado. Si no, pues obviamente puedes hacerlo en el lugar que tú desees, obviamente. Y puedes venir, eso sí, si tienes cierto recorrido en la práctica,
no necesariamente tienes que haber venido conmigo para nada, que no tengo yo el monopolio de nada, ¿no? Ni la autoridad sobre nada en concreto con respecto a la práctica, solamente mi bagaje experiencial como meditadora y también, por supuesto, mi experiencia como facilitadora de grupos en los últimos 5 o 6 años. Entonces, en el caso del grupo de meditación presencial, lo que sí puedes hacer es venir a clases sueltas, ¿vale? A sesiones sueltas de práctica por cuestiones de horario que te cuadren, o sea, no necesariamente tienes que venir al grupo. Yo la recomendación sí es siempre que te incorpores al grupo porque el efecto tiene lugar cuando vamos a estar trabajando aspectos concretos durante un mes o incluso 2 meses. Eso con respecto al grupo de meditación presencial. Con respecto al online, sí, ahí sí tienes la posibilidad de simplemente probar una sesión, me escribes y vienes. Lo interesante, pues por supuesto, también que tengas cierta instrucción en la práctica. ¿Y a qué me refiero yo con instrucción en la práctica? Pues tener unas bases claras en cuanto a postura, en cuanto a la respiración y sobre todo en la actitud interna amable, compasiva, desde la que situarte en la práctica. Y dicho esto, otra cosa que sí me parece muy importante comentarte, ya sea que me estés escuchando ahora o que me escuches después, sí que para mí es muy importante el hecho de que tenga cierta predisposición a venir a la experimentación de la práctica. Y también es importante para mí que sepas, que era lo que realmente te iba a decir, es que me quedé un poquito en blanco y estaba tirando del hilo, pero lo que es importante es hacerte llegar desde dónde facilito yo la práctica meditativa. Tengo formación como instructora de meditación y después tengo mi experiencia durante los años que te comentaba. Y esta práctica que yo te hago llegar tiene base en la práctica budista. Yo no he tomado refugio en el budismo como tal, pero sí la práctica sobre la que yo facilito tiene esa raíz. Y al tener esa raíz hay un contenido filosófico dentro de la propia práctica y por supuesto también hay un contenido espiritual que no religioso. Y esto es importante diferenciarlo porque justamente la persona que también me llamaba esta mañana, ella me decía, no, es que yo el tema de la meditación como que la asocio un poquito a sectas o algo así. Bueno, yo creo que hoy en día hay bastante evidencia neurocientífica sobre los beneficios de la práctica y en cualquier caso, claro, es una práctica que como todo lleva un proceso, ¿no? Y la práctica lleva un proceso y vas poquito a poco entrando en ella. Entonces, inicialmente es verdad que entramos como en una fase de relajación, de concentración, de ir a calmar la mente, con los beneficios obviamente de bajar posibles patologías o simplemente situaciones de estrés o de ansiedad o incluso de depresión también. Pero si vamos profundizando poquito a poco en ella, vamos encontrando otras posibilidades de habitar espacios. Y cuando digo habitar espacios, tiene que ver con conectar con información emocional, con movimientos internos que podemos tener en un momento determinado. Obviamente conectamos con nuestra fisicalidad, conectamos también con aquello que surge como contenidos mentales, ya sea de pensamientos. Y hay una parte que para mí es muy interesante que tiene que ver con la espiritualidad. Entendida la espiritualidad como la conexión que tiene cada uno y la relación que tiene cada uno con el misterio. Hablando de misterio con palabras, pongamos a la palabra misterio una M mayúscula. Y tiene que ver con
quizás tú lo puedas llamar Dios, lo puedas llamar universo, lo puedas llamar energía, pero todas las personas tenemos una necesidad espiritual y la práctica meditativa, a medida que vamos profundizando en ella, vamos tocando esos espacios. Y para mí es una parte importante y que va a estar presente en la práctica, dependerá en todo momento de lo que te decía inicialmente, de la necesidad del grupo, porque al final yo estoy al servicio de aquello que necesita darse dentro del espacio grupal, ¿no? Entonces, bueno, es como importante la posibilidad esta de la experiencia de una práctica meditativa continuada. ¿Y por qué grupal? Vale. Llegamos ahí, que es realmente el título de este directo así improvisado, que es el sentido del grupo de meditación. Bueno, lo primero de todo, contarte que yo diferencio mucho entre la palabra meditación y lo que es la práctica meditativa. Y lo diferencio por lo siguiente. Todas las tradiciones religiosas, filosóficas, tradiciones de sabiduría, la gran mayoría tienen en ellas englobada la práctica meditativa como un vehículo que te conduce hacia un estado meditativo. Es decir, que son en realidad diferentes maneras a través de prácticas diferentes que nos van conduciendo a un estado meditativo. Y ese estado meditativo viene a ser como un estado de mucha calma, de mucha paz, de mucha serenidad. Imagínate, por ejemplo, esos momentos que estoy segurísima que has vivido, donde tú has sentido una paz profunda, que es donde tu mente está totalmente en calma y reposada. No sé, imagínate o permítete que te llegue a ti un momento de gran paz, que puede ser un momento de mirar un atardecer o de estar en contacto con naturaleza o en compañía de un ser querido en un instante de vínculo muy profundo. Ahí se da ese digamos, estado meditativo. Entonces, realmente la práctica meditativa es una herramienta, un recurso que te va conduciendo a ese estado. Y es necesario ir respetando todas las fases y todas las dificultades y todo el proceso que nos va llevando para ir desde una capa un poquito más superficial de la práctica, que tiene que ver con el efecto de relajación, porque necesitamos entrar en relajación siempre antes de poder abordar otros espacios, hasta llegar a unos lugares más espirituales, digamos, ¿no? Es como ir abordando desde lo más denso, que tiene que ver con todo eso que podemos ver y observar con nitidez, que pueden ser mucho ruido mental, mucha información que nos llega, a ir como sorteando todas esas capas de información superficiales para llegar hasta unas capas un poco más profundas y donde la información tiene un carácter mucho más sutil. Entonces, la idea en los grupos de meditación es simplemente darnos el permiso de la experiencia en comunidad. ¿Y por qué en comunidad? Porque esto realmente, la práctica meditativa, la hacemos en comunidad, pero es una práctica individual y muy íntima también en la experiencia de cada quien. La tradición, por ejemplo, el budismo, ellos te hablan siempre de que parte de tres patas, ¿no? Uno es la práctica en sí que haces tú a modo individual, y después está el Dharma y está la Sangha. La Sangha es la comunidad, es el espacio donde se crea un tejido de personas que se aunan en la búsqueda del encuentro con el silencio. Y después está el Dharma, que son las enseñanzas. En mi caso, obviamente, yo no voy a entrar en enseñanzas porque no soy maestra de nada, ni lo pretendo, más que de mi propia experiencia de vida.
Pero sí es verdad que en el grupo de meditación, tanto en el online como en el presencial, sí que voy a compartir lecturas de maestros de diferentes tradiciones, un poquito para ir abriendo espacios internos y darnos la posibilidad de observar quizás otra información que pueda estar disponible para nosotros, porque al final lo que de alguna manera nos desvela la propia práctica son contenidos de información diferentes que normalmente están tapados o ahí ensombrecidos un poquito por el ruido y por el día a día. Otro sentido para mí muy importante de crear comunidad es de sentirnos arropados en este caminar que tiene la práctica. ¿Por qué? Porque es un caminar muy solitario, porque de experiencia de cada uno, y al ponerlo en comunidad nos permite sentirnos que no estamos solos en ese proceso, a pesar de que sea un proceso solitario, que al final todas las personas tenemos las mismas dificultades, las mismas resistencias. Hay veces que vamos 3 pasitos para adelante y después 4 para detrás, o 2 para adelante y 1 para detrás, y estamos como en ese baile que tiene que ver mucho con el día a día y que tiene que ver mucho con el efecto que después tiene en nuestro cotidiano. Entonces, si de alguna manera entre todos podemos apoyarnos y abrazar el proceso que cada uno trae, me parece que es muy nutritivo y nos ayuda mucho a perseverar y a mantenernos en la práctica. ¿Y por qué? Porque es que los beneficios están más que evidenciados. Yo creo que ya hoy en día el que pueda ser incrédulo con respecto a sus efectos, por un lado porque pueda estar desinformado, obviamente, y por otro lado porque no ha entrado en la práctica, o sea, porque mi experiencia durante todos estos años es que hay grandísimos beneficios para todas las personas que entran en ella. Y también es verdad que de ahí el que puedas probar en la clase en el online, o que puedas venir a una clase, bueno, no sé por qué la llamo clase, porque en realidad son encuentros, puedas venir a un encuentro presencial también, porque es verdad que aunque los beneficios podemos obtenerlo todas las personas que practicamos en la medida que vayamos perseverando en ella, es verdad que no siempre es nuestro momento. Hay veces que entramos en la práctica con mucha urgencia y necesitamos hacerlo de una manera muy amorosa y cuidadosa y respetando nuestro proceso personal con ella. Y bueno, entrar en el grupo pues te da el apoyo y el sostén para irte entrando cada vez de manera individual, porque realmente ese es el sentido ahora mismo por el que he vuelto a abrir el grupo online y he vuelto a abrir el grupo presencial. Lo que pasa es que el presencial llevaba sin él ya 5 años. Porque ha sido una petición de personas que han hecho ya otras actividades conmigo o que están ahora mismo haciendo acompañamiento personalizado de iniciación en la práctica, porque sienten que necesitan el sostén por lo menos una vez en semana de caminar. Hay personas que no, que directamente entran muy fácilmente en su propia práctica personal y prefieren hacerlo así que bienvenida sea la persona que pues si quiera hacerlo a través del grupo. Obviamente es un espacio libre, es un espacio abierto, cualquier persona que quiera venir, más que bienvenida. Y bueno, en el presencial sí decir que, bueno, quienes me conocen saben que me gusta mucho hacer prácticas en movimiento, así que disfrutaremos no solamente de prácticas de meditación en quietud, sino también en movimiento, y por una sencilla razón, porque el cuerpo necesitamos tenerlo disponible en la práctica y necesita estar flojito y estar suavito,
y eso nos ayuda a conseguir eso, nos ayuda mucho el movimiento, que sea un movimiento suave, guiado, exploratorio y que nos reblandezca un poquito piel hacia adentro, porque obviamente también vamos a tocar mucho el mundo emocional, entonces, bueno, necesitamos abrir espacio en el cuerpo, abrir espacio en el corazón y darnos el permiso de sentir y de explorar y de ver todo aquello que las prácticas nos traen. Entonces, bueno, yo creo que esas eran un poquito las dudas que me han dicho. Así, el presencial al ser 3 veces al mes, en la web están especificadas ya las fechas, o sea que ahí las puedes ver sin problema ninguno, y si tienes cualquier duda, pues me escribes un WhatsApp, me llamas por teléfono, lo que sientas que necesites para poder quizás dar el saltito a introducirte en la práctica y recoger los beneficios que, como te digo inicialmente, tienen que ver con esa posibilidad de ir a un espacio de calma interno, que es un espacio que te pertenece como ser humano que eres, y es simplemente como hacer un caminito de vuelta a casa, la posibilidad de conectar con tu corazón, con tu naturaleza compasiva, sobre todo hacia ti, importantísimo. Y de ahí pues ir abriendo espacio a otros contenidos de información que son súper interesantes. Cada día, bueno, hay casos muy conocidos de personas muy representativas en diferentes áreas que tienen la práctica meditativa en su día a día, y es porque nos da una lucidez mental bastante importante, y esa lucidez mental la podemos llevar desde a áreas muy personales en cómo queremos crear nuestra vida, a áreas profesionales, nos abre nuestra capacidad de intuición, nos conecta con el fluir de la vida y el estar atentos a todas las posibilidades que se nos van abriendo, que cuando estamos muy enredados en campos mentales dispersos y ruidosos, y pues es muy difícil. Así que nada, yo creo que ya he contado así un poquito las cositas y el sentido fundamental de la práctica a través del grupo, que es crear comunidad y desde ahí pues poder sentirnos acogidos e impulsados, y desde esa labor mía de facilitar, te lo reitero, no soy maestra de práctica, soy una persona que se instruyó, que recibió formación, que tiene la práctica incorporada en su día a día, que llevo muchos años facilitando talleres y grupos, y que simplemente se ofrece a dar este servicio por petición de muchas personas que, bueno, que sienten que les puede ser útil, y al final yo estoy aquí para eso, para ofrecer el servicio para el que en cualquier momento pueda ser llamada. Obviamente yo aportaré lecturas de diferentes maestros y estaré por supuestísima abierta a otras lecturas, a otras enseñanzas que puedan enriquecer la práctica que hagamos en común todos. Así que nada, lo dejo por aquí, el vídeo ahora colgado, lo subiré a YouTube y lo enviaré por listas de difusión para que aquellas personas que no lo hayan podido ver, porque no lo avisé, sino que lo hice así como sobre la marcha, para que lo puedan ver, y cualquier duda, pues por aquí estoy. Pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que se han ido conectando por aquí, y nada, les dejo disfrutando de esta tarde de martes por aquí lluviosa y rica, así de recogidita, y que disfrutes muchísimo, muchísimo de la Semana Santa, de los días de descanso, de la posibilidad de ir al encuentro contigo en algunos ratitos, y también de las personas que quieres. Un besito.